Bueno, bienvenidos a todos aquí al podcast de No Silencio de Elena. Hoy tenemos a una de las grandes con nosotras, Alba Bonet. ¿Qué tal, Alba? Hola, Hola. encantadísima, muy Encan- agradecida y súper emocionada de estar en este podcast. Claro que sí. Bueno, he querido tener conmigo, bueno, yo creo que las casualidades, ¿no? No existen y es verdad que Alba, por poner un poco en contexto, Alba llegó a mi vida en un momento que no sé si es verdad que era la feria del libro, ella ha escrito un libro, bueno, nos tiene que contar que es escritora, es empresaria, es una tía top de las top, bueno, actriz, generadora de contenidos, o sea, no sé, de verdad me faltan dedos para seguir, ¿no, Alba? Eres de Alicante, tienes discapacidad auditiva, que nos vas a contar ahora, que por eso te subes aquí al podcast con nosotras, conmigo, que diga. Y bueno, pues antes de seguir y empezar nuestro increíble podcast, quería que te presentaras tú como hago con todas las que vienen aquí y arriman su hombro. Así que todo tuyo, Alba. Cuéntanos. Pues soy Alba Bonet, tengo 40 años y he probado de todo en la vida. Me encanta empezar así porque sé que muchas seguro que se sienten identificadas con esto, ¿no? Hay una frase que odio que es aprendí de todo, maestra de nada, porque yo en este caso no la aplico en mi vida nunca. Siempre he querido ir probando lo que me decía el corazón, las emociones y luego también, pues profesionalmente, todos los Qué objetivos bonito. que me he marcado. Eso a nivel profesional, pero es que después también la discapacidad auditiva forma parte de mi vida, el silencio forma parte de mi vida y todo ello también ha sido una superación personal, un reto, un desarrollo, con lo cual si mezclas la parte profesional con la personal, se convierte en un combo de grandes cosas, ¿no? Yo siempre digo que la vida no es difícil, es apasionante, porque de Totalmente. repente llegan, pues eso, los obstáculos. Y entonces, bueno, soy todo eso, pero porque realmente las circunstancias también me han obligado a ser todo eso. Yo realmente empecé estudiando arte dramático, era mi sueño. Desde los 14 años que entré por primera vez en un grupo de teatro en el instituto, dije, aquí, esto es mi vida. Seguí mis estudios, pero me profesionalicé mucho, aunque era muy joven, con el tema del teatro, porque ya empecé a cobrar por animaciones infantiles y a hacer mis Bueno. primeros pinitos, ¿no? Claro, porque ahí, Alba, la discapacidad no había llegado todavía. O sea, me hablas un poco tema carrera, ¿no? Pero sobre todo para los oyentes que nos escuchan más a nivel de discapacidad. Alba Bonet, en ese momento que estaba estudiando arte dramático, ¿no? Por Ujú. decirlo, ¿tú tenías problemas ya de audición o no? Sí, sí, Vale, yo desde los 14 años o quizá un poquito antes, vale, lo digo un poquito antes porque no las detecté hasta los 14 años oficialmente con un otorrino, ok. pero ¿Y yo qué ocurrió sabía. ahí? ¿Qué ocurrió ahí? O sea, eso es lo importante, porque para el que nos escucha, ¿cómo te diste cuenta tú de mm, que estabas teniendo problemas? Claro, lo que decía es que yo sabía lo que era porque resulta que mi madre tiene otosclerosis bilateral, mi ¿Ok? abuelo tuvo otosclerosis bilateral y mi tía tiene otosclerosis bilateral. O sea que en mi Vale. familia la otosclerosis bilateral es como la paella de los domingos, Sí. tradición. Todos ahí, en vez de un piso en Torrevieja, me dejaron eso. Entonces, bueno, La entonces genética no me ahí, viene. Ujú. claro, a los 14 años, un día estaba cogiendo el teléfono, que todavía eran de pi, de Vale. línea, Sí. ¿vale? Yo siempre digo de pi, y Ya. me di cuenta de que en el derecho escuchaba menos que en el izquierdo. Y entonces ya miré a mi madre y le dije, bueno, aquí pasa algo. Y me dijo, sí, aquí pasa lo que nos pasa a todos, que seguramente tendrás hipoacusia. Así que nada, fuimos al otorrino y efectivamente me dijo que estaba empezando a desarrollar la hipoacusia y que iba mucho más progresiva, más rápida que en el caso de mi madre, por ejemplo. Vale. Mm. ¿Y qué pasó ahí? O sea, qué sensación, yo como siempre, ¿no? Las sensaciones, los sentimientos que tú tienes, tus emociones, cuando directamente te dicen que esto coge un avance en una velocidad bastante grande. Pues sinceramente, igual que con otras cosas de temas personales que hoy no podemos tratar, porque si no el podcast sería increíblemente largo, pero que algún día te invito a que las tratemos también, porque son Yo, por temas de supuesto. desarrollo personal, ¿sabes? Que influyen mucho en todo.
tanto en esos temas como en el tema de la hipoacusia parece que yo lo tapé. Es decir, decidí ignorarlo y seguir viviendo a tope como si a mí me funcionaran bien los oídos. ¿Vale? Wow. Entonces yo dije, bueno, no pasa nada, estoy sorda, lo acepto, cosa que no era verdad. Yeah. Yo pensé que sí, pero no era aceptación, sino tapar, ocultación, y entonces seguí haciendo mi vida. Ahí cuando empecé a estudiar arte dramático profesionalmente, que terminé el instituto y me fui a Madrid a estudiar arte dramático en una escuela privada, yo tenía ciertas dificultades para escuchar tinnitus, zumbidos, bueno, todo lo que conlleva la autoesclerosis bilateral. De hecho, como es bilateral, estaba perdiendo de un oído, pero el otro acompañaba. Claro, entonces, bueno, te apoyabas un poco ahí, ¿no? Al final también. Vale, Mm. yo tengo una pregunta, porque tú ya sabes que yo vengo de Almagro, a mí me gusta mucho lo que es el teatro, y cuando hablamos de lo que es la parte de, bueno, pues ser artista, ¿no? Cuando tú estás estudiando arte dramático, te estás quedando sorda, qué importante es saber modular la voz, ¿no? Poder escuchar al otro actor y poder entrar en el momento idóneo. ¿Tú cómo hacías eso? ¿Qué técnicas tenías para ti? Pues mira, eso es súper interesante, pero más interesante todavía es también escuchar al público. Wow, Entonces, claro, tú qué estás bueno. subida al escenario, ¿no? Y entonces dices, mi compañero me tiene que dar el pie. Y ahí tienes que tener una escucha activa, que quiere decir que él va a lanzarte esa frase y aunque todo esté guionizado, tienes que ver cuándo termina, si hay que hacer alguna pausa, volver a contestar, ¿no? La comunicación, ¿vale? Sí, Lo que pasa es que no lo puedes decir de carrerilla como si te supieras el guión, lo tienes que interpretar, tiene que ser real. totalmente. Entonces ahí hay una escucha activa que si el compañero estaba cerca o le podía leer los labios o lo que es la atmósfera daba para que yo lo escuchara bien, no pasaba nada. Pero si estaba lejos, yo me tenía que inventar un poco cuando él acababa la frase y estas pausas que te digo y el recibir esa frase y volverla a decir, ¿no? Como en un diálogo. Y entonces decía, ostras, ¿se habrá notado? ¿Qué pasa? Que ahí iba a escuchar al público. Y ahí pasaba una cosa muy curiosa. Cuando escuchas al público, el público siempre es la cuarta pared del teatro, que quiere decir que ahí están, ¿no? Bueno, las paredes ya, eso que se metan si quieren a buscarlo porque es súper interesante lo de la cuarta pared. Pero entonces ahí está el público activo con una cuarta pared mirándote fijamente y escuchándote. Y tú recibes ese silencio porque normalmente no están hablando, están escuchando, pero sí Sí. que están activos. Vale, pues yo decía, si escucho a alguien decir algo o si escucho ese silencio como cortante o cargado, entonces me daré cuenta de si lo he hecho bien encima de la tabla. Wow, qué trabajo hay ahí. Claro, entonces yo acababa las funciones exhausta porque estaba interpretando, haciendo mi trabajo, pero también planteándome todas estas dudas a nivel actriz que no sabía resolver porque mis compañeros y compañeras no tenían ese problema. ¿De cuántos sentidos estabas tirando en ese momento? Porque realmente hay muchos de los que tú estás Bueno, hablando ahora mismo. de todos. Y si hubiera más, de más. Más todavía, ¿no? O Sí, sí, sea, ¿el sí. sexto sentido existe en ti? Sí, Hombre, yo creo que sí. Y yo creo que en todas las que tenemos este problema de audición, no sé si el sexto sentido en el mismo todas, quiero decir que a todas sea común, pero tenemos algo que nos hace tener como más capacidad, suplir, totalmente. suplir esa discapacidad por otra capacidad añadida que nos ayude a seguir hacia adelante. Claro, y lo que tú dices, yo creo que también es lo que es el sentimiento de supervivencia, ¿no? Al final tú estás intentando sobrevivir en lo que es una escena, obviamente. A mí, por ejemplo, pues me ocurre, ¿no? Estamos tú y yo ahora mismo aquí por el Teams, ¿vale? Y me pasa muchas veces, tanto en reuniones físicas como en reuniones por el Teams, pues que al final, como tú dices, ¿no? Te fijas mucho el lenguaje no verbal, tiras mucho la intuición, el momento, el gesto, el tal, ¿no? Qué bueno el Mm. sentirme tan acompañada con una persona que haga lo mismo que yo, teniendo la misma discapacidad, ¿no? Para ti, Alba, tengo una pregunta. ¿La discapacidad auditiva ha sido un freno en tu vida? Mira, en una primera parte, yo siempre hablo de la discapacidad auditiva como en dos fases. La primera, hasta que me dio el ictus, que es toda esta historia que estamos contando ahora tú y yo, y la segunda fase, después del ictus. Vale, ¿Vale? pues para mí
antes del ictus no fue un freno como tal, fue un reto, es decir, yo misma como no me creía ni aceptaba la discapacidad, digamos que la luchaba día a día por no aceptarla. Y después del ictus fue otra fase diferente en la que ya no fue un freno como tal toda esa fase, sino un freno, el ictus en sí, un golpe, digamos, fuerte, ¿no? Ujú. De realidad. Y luego ya esa segunda fase que llevo hasta hoy ha sido aceptar. Aceptar Aceptación. y, exacto, y como una superación, ¿no? Como algo que ya no ni siquiera es freno, ya es un impulso. Total. Alba, yo lo que quería antes, sobre todo para los oyentes, es la primera fase. Antes de comenzar el podcast, ¿no? Hemos estado hablando un poquito, tal, y me ha llamado mucho la atención que sobre con tu sordera, que te estabas quedando sorda, más trabajar en el mundo de la farándula, el teatro, el artisteo, ¿no? Montaste una empresa. Siendo muy Ujú. joven, ¿qué edad tenías ahí cuando montaste la empresa? Porque a mí me llama mucho la atención una mujer empresaria con discapacidad, o sea, para mí una top de las top, ¿no? Hablamos mucho en tema de inserción laboral en empresas, responsabilidad social corporativa, pero es verdad que parece que es lo olvidado el ser discapacitado y ser emprendedor, ¿no? Mm. Cuéntame ahí que me Sí, llama mucho la atención. pues esa primera fase, como digo, fue estudiar de 4 años y salí del instituto con 18, 4 años más estudiando arte dramático y cuando acabé me monté mi propia empresa, tenía 22 años, algo así. Y justo a los 22 años que yo tenía claro que quería ser actriz y que quería vivir de eso, pero también me daba esa chispa de ser empresaria y de buscarme mis propios bolos, mis propias producciones artísticas, escribía mis guiones, hacía mis títeres, todo, ¿no? Me decía, lo quiero mover yo porque no quiero depender de otra persona que me tenga que dar el trabajo, porque entonces sí que me voy a ver como agobiada. Fíjate que la gente es al revés, ¿no? Normalmente las Sí, personas quieren un sí. trabajo fijo y estable para irte a tu casa y no pensar más en ello, simplemente pues trabajas tus horas y luego te vas a casa y haces tu vida. Y yo, sin embargo, siempre he tenido ese hándicap de decir, madre mía, me quiero meter en este embolado yo sola de estar 24/7 pensando de dónde sacar el dinero, los clientes, cómo llegar a fin de mes y más en el sentido artístico, que es mucho más difícil Mucho más todavía, duro, ¿no? muy difícil, correcto, Y sí. luego, siendo mujer, siendo discapacitada y siendo emprendedora, porque estos tres son un combo, bueno, los agitas en una batidora y te lo tomas. A ver qué tal te sienta. Totalmente, ¿eh? O sea, yo es que yo te diría, estoy pensando, ¿vale? De la gente que conozco durante 17 años con la discapacidad tal, y no he conocido a nadie que sea como tú y que sea empresaria. No sé, es lo que tú dices, ¿no? Hablamos de que la discapacidad, pues tenemos un trabajito, sobre el trabajito nos conformamos, hay gente que se conforma más, se conforma menos, ¿no? Pero por el hecho de esa seguridad, ¿no? De esa seguridad en todos los sentidos y decir, bueno, pues esa estabilidad. Pero en tu caso, no, o sea, que es que yo me quito el sombrero, no, me lo quito todo, o sea, contigo. Y tú crees, o sea, me viene una pregunta y es, antes hablabas de la falta de aceptación, ¿no? De que no querías aceptar todo lo que te estaba ocurriendo y por eso yo creo que lo que hiciste es subir más el volumen y seguir hacia adelante, ¿no? Eh, todo lo que me estás contando también de la empresa, es como un sobreesfuerzo brutal para ti, un sobretrabajo continuo, ¿era para silenciar algo que tienes que aceptar? Sí, totalmente. Y además ponérmelo a mí misma difícil en el sentido profesional porque cada vez los eventos eran más grandes, llegué a tener contratadas a 10 personas y todo eso es un extra de esfuerzo muy grande a nivel personal y a nivel profesional. Yo estoy segura a día de hoy, después de tantos años, de tanto conocerme a mí misma, trabajo personal, que lo hacía para no aceptar la discapacidad auditiva. Es muy duro, ¿eh? La discapacidad auditiva tú la sabes que es una de las discapacidades más invisibles que existen, ¿vale? Exacto. Gracias a Dios tú has visto la película de Sorda, ¿no? En la que por Mm, primera vez se da visibilidad a la discapacidad auditiva, ¿vale? sí. Pero creo que la más desconocida, la más invisible y la que más aísla, ¿vale? Mm. Y tú enfrentarte porque al final estar en el mundo, pues eso, del teatro, del día a día, de la escena, es hablar continuamente, ¿no? El 24/7 hablar, escuchar, hablar, escuchar, hablar, escuchar, ¿no? Em, tengo otra pregunta que me llama mucho la atención y es el no bajar las revoluciones, como me has comentado antes, el tema del ictus, ¿vale? Por pasar a la siguiente fase.
A mí en periodos de estrés, de tensión, mi sistema autoinmune baja de una manera exagerada. Y bueno, por primera vez en este podcast lo voy a decir, estas gafas que llevo es parte de pues una posible enfermedad rara en el que me está afectando a la vista, ¿vale? Ya no solamente los oídos, sino la vista. Era algo que no quería comentar, pero lo comento pues porque no está tanto relacionado con el tema del estrés, sino que es una enfermedad, pero es verdad que el estrés al final hace que se alimente, ¿no?, de muchas cosas, o las enfermedades, ¿no?, se alimentan del estrés y ahí ya es un, pues lo que tú dices, ¿no?, es un cóctel molotov. ¿En tu caso fue así? El... Mira, el ictus no me supieron decir nunca, aunque me hicieron pruebas, de qué vino. Porque de la autoesclerosis bilateral no es. Sin embargo, hay muchos casos de mujeres sobre todo, con autoesclerosis bilateral a las que les ha dado un ictus y se ha parado el trombo en el oído. Pero Wow. yo estoy segura, conociéndome a mí y a mi vida y a mi cuerpo y escuchándome ahora después de tantos años, de que fue por estrés. Sí, ¿verdad? Porque llevaba mucha carga y muchas responsabilidades desde los 20 años. Incluso antes, ya te he contado que ya en el instituto empecé a hacer mis primeros bolos y mis Sí, primeras sí, sí. actuaciones. Entonces, no tenía una vida tan normal en ese sentido, ¿no? En esos procesos más lógicos que tenemos. Sin embargo, era una vida muy... es que al final la farándula te da de aquí para allá con una furgoneta, ¿no? Entonces, claro, imagínate eso, más aparte toda la parte de empresaria, de contratar a gente, de asesores, de aprender a llevar una empresa. Entonces era una vida, pues eso, un poco Bueno, y la parte loca. creativa, porque parece que no se le da mucha importancia a que hagas una película, a que hagas un guión, a que hagas contenido, ¿no? ¿Cuánta Mm. gente ahora que tú eres una influencer total y absoluta, además en el tema de la discapacidad, con todos los seguidores que tienes, en el que la gente se piensa que generar contenido es, uy, se me ha ocurrido una idea, espera, que pongo la cámara y ya está, ¿no? No, o sea, Sí. ¿cuánto tiempo conlleva el crear un guión, el que la parte creativa nazca, el que muchas veces te bloqueas y que no nace, ¿no? No nace. Em, Pues fíjate qué interesante eso de la parte creativa, porque yo siempre me considero una persona creativa por toda esta primera fase que os estoy contando, con todo este giro de guión que hacía. Primero hacía de payasa, luego títeres, luego organizaba eventos a nivel más grande, era todo, bueno, para mí maravilloso. Pero cuando me dio el ictus, yo creo que necesario en mi vida, sinceramente, le doy gracias, porque desde ese momento que perdí el 80% de audición de un plumazo, el 80% de audición que me quedaba, ¿vale? sí, No sí, es sí, sí. del No, 100%. Ahí ya lo que hice fue utilizar toda esa creatividad que yo tenía qué bueno. para darle la vuelta a ese freno que me puso la vida, que me dijo, hasta aquí, para allá, mírate, escúchate, a ti te está pasando algo que te está haciendo la vida difícil y por mucho que lo quieras ocultar, no puedes, porque llega un momento en el que no escuchas, prefieres no salir de casa para no tener que enfrentarte a decir qué 20 veces en una conversación, o no escuchar porque quedas mal en el sentido de que algún profesor te hace una pregunta y tú te sientes mal. O sea, mil ejemplos que todas sabemos, ¿no? Sí, Entonces, ahí el ictus me dijo, ya está bien, no, sí, para. Y cuando paré, la única forma de sanar fue utilizar toda esa creatividad para contar mi historia. qué bueno. Yo tengo que otra pregunta que te voy a hacer. Hoy es día de preguntas y es, ¿cómo identificaste que te está dando un ictus? Es que no lo identificas porque cuando los ictus son muy fuertes, olvídate, ¿vale? Cuando no son muy fuertes es un embotellamiento que de repente te puede afectar a varios sitios de formas del cuerpo, ¿no? Entonces, a mí no me afectó en ningún sitio tipo brazo, pierna, que normalmente dan en las extremidades de los ictus, Sí, lo normal. Sino en el oído, que es algo que encima, como no me tocó, gracias a Dios, ni la boca, ni el nervio, ni el ojo, ni bueno, nada, solamente me tocó el nervio auditivo, no notaba nada. Nada que no fuera un embotellamiento y, por supuesto, una falta de audición total. Era como si alguien te cogiera los oídos por detrás y te los tapara y tú no estuvieras viendo a nadie en ese momento que te tape sí, los oídos, sí, pero te sientes así. Vale, pues yo no notaba nada más que eso.
Entonces decía, esto será problema de mi falta de audición, de mi autoesclerosis bilateral, porque no me había afectado ninguna parte más del cuerpo. Y no, es un ictus, es un trombo, lo que pasa que es muy pequeño, que se quedó en el nervio auditivo, que además es el nervio más pequeño, también uno de los más pequeños que hay en la cabeza. Y entonces ese embotellamiento es lo único que yo sentí. Y menos mal, porque cuando fui a urgencias estuve esperando en la sala de espera, no me metieron enseguida, estuve horas y yo estaba aterrada. Aterrada, solamente con el embotellamiento, ¿eh? Pero pensando, ¿de verdad voy a quedarme así, sin De por escuchar vida. nada, Ya. solo viendo cómo la gente movía la boca en la sala de espera? Era aterrador. Pero bueno, luego es verdad que con cortisona recuperé un poquito. Ese poquito con los audífonos, pues ya me hace poder hablar contigo, poder vivir una vida más o menos normal, entre comillas, porque lo de lo normal es algo que yo ya no sé ni cómo No, explicar no. lo que es normal y lo que no. Pero bueno, dices, por suerte, tampoco me pasó tanto. Hay que dar A ver, gracias. intentas, o sea, a mí me da rabia que cojas y quieras quitarle importancia y creo que lo hacemos nosotras porque somos así, no porque sea la discapacidad, ¿vale? Pero las cosas son importantes en el sentido de que muy bien que tú lleves unos audífonos que te amplifican el sonido y que te hacen llevar una vida mucho más fácil, pero ojo, no nos equivoquemos que antes del ictus tú me estabas diciendo cómo te apoyabas para tener una vida normal. Entonces, Claro. que tú ves a una persona ciega y pues yo tengo problemas y me ve con gafas y se ve, o alguien que lleva un bastón, o alguien que va en silla de ruedas, tal, ¿no? Se visibiliza mucho más. Es más evidente, la gente empatiza más. Tú no, tú igual que yo, hacemos el triple de trabajo, pues para poder insertarnos socialmente y aparte de eso, ser aceptado. Entonces, no quitemos la realidad de las cosas. O sea, y nos vayamos al extremo, como puede ser sorda, en el que si no estás signando, la gente no lo ve, porque la discapacidad, como todo tipo de discapacidades, la discapacidad auditiva tiene grados diferentes, pero el grado diferente conlleva que hay un momento hay un aislamiento brutal que tú lo vives día a día, porque yo sé Claro. que tú te quitarás los audífonos y cuando tú te quitas los audífonos vuelves a tu silencio, mayor Ya. o menor grado, O menor. pero Mm, vuelves a tu silencio. Y cómo te tiene claro. que jorobar que la gente hable y tú no te enteres aunque lleves tus audífonos, porque eso ocurre o no ocurre, Hombre, Alba. claro que sí. Pero si yo cuando digo que tengo suerte es por no haberme muerto, Elena. Porque un ictus, ya sabes lo que es. Sí, 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 Entonces yo no totalmente. tenía, no tenía ni 30 años. Y ahí me refiero con que tuve suerte, porque dije, bueno, por lo menos me sigo levantando cada día, pero eso de normal, entre comillas, que te he comentado, me da mucha rabia porque la gente dice, hombre, pero si tú hablas bien, no parece que estés sorda, Ah, bueno, claro, puedes claro, hacer una claro, vida normal. Claro, y es claro. lo que tú comentas. No, tú me ves normal porque yo me hago para adelante, echo todos los huevos en la cesta No, y vamos, y tienes un trabajo diario, o sea, tú te levantas por la claro, mañana y dices, ojo, y quiero que aquí paremos para que hablemos de una cosa muy importante, y es, el trabajo que tú todo que haces te impacta emocionalmente hablando de una manera brutal, mm, porque yo cuando me quedé sorda y me ponía el implante por las mañanas, yo rechazaba el implante y es mi solución, pero pero ¿por qué tengo que ponerme yo esto para poder escuchar? ¿No? Es lo mismo tú con los audífonos y es, te pasa una cosa y es, bueno, venga, vale, no pasa nada, sigo hacia adelante. No, pero al final es como la naranja mecánica, ¿no? Es la gota, la gota, la gota, la gota, que llega un momento que estallas, porque no es fácil. claro. ¿Cuánto trabajo interior haces tú para ser resiliente y seguir hacia adelante? Mira, hay una cosa que no te he contado y es que un año antes de darme el ictus a mí me operaron y me pusieron un implante de un trocito de titanio en vez del hueso estribo, ¿no? Esos tres huesos, el estribo lo sacaron y me metieron un implante de titanio. Y yo escuché por primera vez, Elena. Cuando me levanté después de un mes estar acostada porque no puedes mover la cabeza, porque vomitas y porque tienes mareos increíbles, unos vértigos porque te han operado del oído y el médico te Claro, dice, tienes que levantarte y andar, te dices, sí, claro. Yo lo mañana. intento, pero me iba de cabeza al suelo, ¿vale? Sí.
un mes entero en la cama. Me acuerdo que me ponía perfume aquí del que usaba yo, que me tranquilizaba y cerraba los ojos y me pasaba las horas oliendo ese perfume mientras con los ojos cerrados, la vista te daba vueltas. Esos vértigos horribles que si alguien los ha pasado sabrá de qué estamos hablando. Ujú, ujú. Vale, volví a mi casa, escuché el mar, que yo vivo enfrente del mar, lloré más Bueno, que en toda mi vida, porque yo ese sonido no lo había escuchado hacía muchísimos años, y al año no llega, me dio el ictus. Entonces, con esto te quiero decir que la motivación, la sensación de estar bien, de decir, bueno, ya he recuperado algo de oído, ¿no? Fue el del derecho, que era el que peor tenía, y ahí esos 9 meses, un año, yo estaba feliz, yo había vuelto a nacer. Y después que llegue el ictus y te quedes sin audición, pero menos de la que ya tenías antes de la operación, yo decía, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho yo para que me castigue el universo o quien quiera que que te me está esté castigando? funcionando. Ujú. Y entonces ahí, por eso va tu pregunta con esta respuesta, ¿no? De decir, si es que yo pensaba que se había solucionado todo y luego llega algo todavía peor, ¿cómo no me voy a levantar ahora mismo cada día pensando, vamos a tirar para adelante porque ¿qué más? ¿Qué más? Todo, totalmente. Yo creo que las personas con discapacidad al final, o sea, creo que esto que tú hablas, que es nuestra fórmula de la Coca-Cola, y hay que Mm, decirlo, es el hecho de, ojalá y esto se lo pudiéramos, o sea, esta fórmula la pudiéramos patentar y llevar a las personas que no tienen discapacidad. Porque muchas veces se quejan, joder, qué mal día hoy estoy viendo, ¿no? Porque hoy aquí en Madrid estoy viendo, qué mal día hace hoy y tal, no sé qué, es una mierda, es San Isidro, ¿no? Tal, no sé qué, y estoy viendo y tal, y no puedo hacer estas mm. cosas. Y tú dices, bueno, pues estoy viendo, pues me dedico a otras cosas totalmente diferentes, ¿no? La fórmula de la resiliencia continua de, oye, no me voy a quejar que he estado hablando mal, jodidamente mal, ahora estoy fenomenal, me puede pasar algo peor todavía y no me pienso quejar, pero ojalá, ¿no? Yo te digo, ¿por qué no la patentamos? ¿Por qué no la patentamos? La vendemos en frasquitos en los súper, y Totalmente, cuando tengas un día de esos que la gente diga, tengo un día de mierda, te bebes eso, a ver qué va, a ver qué totalmente, pasa. totalmente, o sea, Sí, sí. pero es ponernos una medalla, o sea, las cosas como son, porque, a ver, ¿tienes días en los que realmente mandarías todo al carajo, Alba? Sí, claro, por supuesto. Y depende de la temporada, tengo más días seguidos o menos días seguidos, depende. Pero es que yo creo que eso forma parte también del crecimiento de cada una, no solo a nivel discapacidad, sino a nivel personal. Totalmente. Son etapas de la vida y nosotras tenemos un añadido jodido, ¿vale? Pero Un también te añadido digo una jodido. cosa, lo estamos luchando mucho y cada vez más. Porque yo me acuerdo en la etapa de que mi madre me explicara lo que era la discapacidad auditiva, ser sorda, porque es ser sorda en la calle, esta no se entera de nada, no le hables porque no te va a escuchar, y todas Total, esas total, total. frases, Sí, sí, sí. ¿vale? Entonces, yo me acuerdo de que ellas no lo decían. Tenían mucho miedo a decirlo porque me decía mi madre, es que si lo dices te van a considerar sorda y tonta y todo lo que viene con ello. Entonces no lo digas porque te van a poner el San Benito o con los audífonos, escóndetelos, que no se te vean. Madre mía. Entonces, es una discapacidad invisible también porque la hemos invisibilizado nosotras mismas por no querer decirle al mundo, oye, que estamos aquí, que no somos tontas, que es que no escuchamos, pero no somos tontas, Me somos erizas muy la piel, ¿eh? inteligentes. Me erizas la piel Claro, porque llevas mucha razón y es verdad que la sordera conlleva ser tonto y no es así. Es el que no se entera, déjala, es el que no se entera, ¿sabes? claro, Y me vienen imágenes eso. ahora mismo de mucho tiempo vivido, ¿no? ¿Qué haces tú para visibilizar esta discapacidad auditiva, esta sordera, Alba? Que sé que estás haciendo Pues mucho. mira, yo en 2020, cuando la pandemia, que a todo el mundo yo creo que nos dio un clic para algo, bueno o malo, ahí me di cuenta de que yo había pasado el ictus y que yo había crecido en este sentido de discapacidad auditiva y demás, pero que no lo estaba contando. Y entonces pensé, deben haber muchas mujeres, sobre todo mujeres, por mi familia, yo tengo a 2 mujeres sordas, que estemos pasando lo mismo. Y entonces yo decía, pero claro, no me puedo fijar.
ni empatizar con mi tía y con mi madre por lo que os he contado ahora, ¿no? Porque Sí. ellas viven la discapacidad de una manera distinta a la mía. Yo lo quiero contar. A mí me da igual ahora mismo ya que la gente piense o vea o sepa que estoy sorda. Yo sé que hay personas sordas en este momento y mujeres jóvenes que necesitan, no conozco a ninguna, decía yo, ¿no? En aquel momento, pero tienen que haber. Sí. Tiene que haber, es que no me lo creo que no, y más teniendo el ejemplo de mi familia, que es hereditario. Entonces empecé a escribir. De ahí escribí un libro que, por cierto, no está publicado todavía, pero bueno, ha dado sus frutos porque he hecho un manual también de autoayuda, que es decir, que está publicado, el de hipoacusia y amor propio. Y luego también empecé a grabar un podcast, pero un podcast no de entrevistas como haces tú, por ejemplo, con esta visibilidad que das, sino más de fantasía, porque yo vengo del teatro y claro, Qué a mí me nacía fabuloso. contar la historia del silencio, se llama Lo que el silencio escucha, a través de esos personajes de circo que me han acompañado durante todo este tiempo. Y luego empecé a hacer eventos presenciales para explicar lo que es la hipoacusia y cómo tratar a gente con hipoacusia, que no es ni más ni menos, simplemente siendo consciente de esta enfermedad o de esta discapacidad. Después fue increíble la cantidad de personas que al principio venían a verme que no eran hipoacúsicas, pero que empezaron a empatizar y a atraer a personas hipoacúsicas ellas mismas a los eventos. Que yo decía, Pero nada, yo decía, pero bueno, es que, ¿qué pasa? ¿Que estábamos debajo de las piedras? ¿De lo verdad? estamos. Yo todavía sigo pensando que lo estamos, Alba, sinceramente, ¿eh? Exacto. Y ojo, y creo que estamos dando una visibilidad muy grande y lo que me estás diciendo me parece súper bonito, ¿no? Y quiero que sigas, pero creo que lo estamos. Estamos, Mm. y nosotras nos escondemos, ¿eh? Muchas veces. Sigue, Sí, sigue, sigue, sí, sigue, porfa, sigue, pero sigue. bueno, eso es porque también tenemos esas costumbres ya desde pequeñas, ¿no? Porque no sé tú, pero yo acepto la discapacidad entre comillas porque hay ciertos resquicios siempre que me hacen dudar de mí misma cuando entro a una conferencia o cuando doy yo la conferencia o cuando veo a alguien que a lo mejor le molesta repetirme lo que yo no escucho, ¿no? Entonces yo misma me Sí. siento culpable. Yo misma, ¿qué dices? ¿Por qué? Misma sensación, mismos sentimientos. Es lo mismo. Sí, sí, sí. Estoy contigo. Al Por eso 100%. te digo. Entonces, al final es cuestión de, sé que estamos saliendo un poquito más a la palestra, sé que estamos cada una visibilizando desde nuestro punto de vista, con nuestras herramientas y recursos, todo el tema de la sordera, de la hipoacusia, pero nos queda mucho trabajo por hacer, muchísimo, porque Muchísimo. esto no viene de ayer, o sea, esto lleva tiempo. Y es lo que tú dices, porque al final, una persona que va en silla de ruedas, ¿cómo subo, baja las escaleras, no sé qué, no sé cuánto está? La gente es como, bueno, pues que se coja el ascensor, ¿no? Entiéndeme lo que te quiero decir, ¿no? Como una persona ciega, pues, por ejemplo, yo ahora se ve mucho en TikTok, ¿no? El que quiere cruzar el paso de cebra y cómo puedes ayudar a una persona invidente a cruzar el paso de cebra, ¿no? Pero es que en nuestro caso, creo que hay una falta de desinformación y de cultura y de todo, o sea, y de todo que nos han dejado desangelados ahí, que bueno, como ellos, es como, yo siempre lo digo, y voy a meter todo, ¿vale? Los sordos son aquellos, parece que son aquellos que saben lengua de signos y hablan entre ellos, y es el gueto, ¿vale? Pero también somos nosotras sordas. Yo llevo un implante coclear y no estoy dentro de ese gueto, ¿vale? Y tú llevas unos audífonos y no estás dentro de ese gueto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si yo no sé francés, obviamente no puedo hablar con un francés. Y si yo no sé lengua de signos, obviamente no puedo hablar con un sordo. Entonces yo creo que también eso entre ellos ha sido durante muchos años de la historia que ellos mismos se han querido bloquear y no entrar en nada. Sí es verdad que yo descubrí cuando llegó la discapacidad auditiva a mi vida y fui a la primera asociación de sordos, me di cuenta que las personas más desconfiadas del mundo son las personas sordas. Hombre, Las más claro, desconfiadas. Las más total. desconfiadas, ¿eh? Entonces creo que también eso hace que se bloqueen, ¿no? Pero porque Eh, yo, Elena, pienso sinceramente que nosotras estamos en el medio, somos las between, entre el Total, sonido y el silencio, entre el oyente y el sordo. O sea, totalmente. estamos en que no pertenecemos ni a un mundo ni en otro. Entonces, no me siento identificada con las personas sordas 100%, que nacen sordas y que hablan lengua de signos como lenguaje materno, pero tampoco me siento identificada con los oyentes 100% que nacen oyentes No, no, 100% no, no. no me siento identificada. Entonces, ¿dónde estamos nosotras? ¿En qué tipo de limbo? En tierra de nadie.
sinceramente. Por Claro, eso estamos donde estamos, dando visibilidad a lo que hay que darle, ¿no? Porque yo claro. soy pro tecnología, ¿eh? Y lo seré toda mi vida y ahí abrimos un melón muy grande porque hay asociaciones de sordos que no quieren tecnología, no quieren implante, no quieren insertarse socialmente porque por intereses varios, ¿vale? Y yo digo, joder, estás aislando a una persona, a un niño pequeño ya, si tu cóclea está en condiciones, te puedes implantar y tener una vida, entre comillas, Normal. totalmente normal. Sí, Entonces, claro, yo llevo 17 años sin oír mi voz y me han enseñado a modular, no sé qué, no sé cuántos, y me dice, joder, parece mentira, ¿no? Sí, es lo que decimos, ¿no? La mm, normalidad. Eh, sí. pero estamos en esa tierra de nadie, pero también, qué bueno, Alba, encontrar el silencio. ¿Tú crees que es bueno encontrar el silencio? Sí, porque mira, para mí el silencio puede tener muchos matices. Hay gente que le da un horror terrible estar en Ujú. silencio, no está en silencio ni en su casa, se pone la música, la tele, no quiere estar sola con su propio silencio. Y hay otras personas que el silencio les viene genial para conectar, para meditar, para incluso tener Para ideas crear. creativas. Exacto, justo. Entonces, qué diferente es el silencio para unos y para otros. Pero cuando el silencio te viene impuesto, ahí tienes que aceptarlo. Y ya está, no queda otra. Ahora, cada Qué una tiene otra. su proceso, su forma, su tiempo, porque no es lo mismo para ti cuando te llegó el silencio que para mí. No teníamos, o sea, no tenemos contextos ni familiares, ni sociales, ni profesionales iguales, ¿no? Pero sí nos une eso, ¿no? El silencio. Entonces, yo siempre digo que para mí el silencio ha sido necesario que viniera de golpe una vez que se lo estaba perdiendo en esa primera fase progresivo, ese pelotazo, ese guantazo de la vida que viniera de golpe, ese silencio, ha sido necesario para aceptarlo y que me ayude Totalmente. creativamente y también a nivel crecimiento. Es un espejo para ti, ¿no? El hecho de dar visibilidad y también ver todo lo que tú has conseguido, ¿no? Entiendo. Porque yo, Sí. por ejemplo, te veo en redes sociales que generas muchísimo contenido, que para mí es un acompañamiento en el que digo, wow, por primera vez tengo, ¿no? El corazoncito de Elena tranquila, que es así, ¿vale? Y está todo bien. Pero para ti tiene que ser también un aprendizaje y un espejo de un reconocimiento para ti propio muy bueno, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Esto creo que es la primera vez que lo digo en esta última etapa. Yo hablo también para oyentes, ¿vale? Hablo para, en redes sociales me refiero. Hablo para sordos y hablo para oyentes. ¿Qué quiere decir esto? Mi cuenta no es una cuenta donde hable solamente de la discapacidad auditiva y del silencio. ¿Por qué? Porque quiero que sea una cuenta en la que estemos todos integrados, Ujú. en la Qué que haya bueno. inclusión real. Entonces, yo a veces pongo un post de una hamburguesa que pruebo, otras pongo un post profundo del tema de la sordera, del ictus o cómo me llegó a mí, y otras hablo de crecimiento o creatividad en redes sociales. Es algo que engloba mucho a la comunicación, pero que quiero integrar tanto a personas sordas como no sordas para que todas convivamos ahí. Porque si podemos convivir en una cuenta de Instagram, ¿cómo no vamos a poder convivir en la vida real? Todos Totalmente, juntos. totalmente. Entonces, ese es el ejemplo y mi reflejo y el espejo del que me hablabas, ¿no? De decir, como yo me siento que no estoy ni entre el sonido ni el silencio, que no soy ni oyente ni sorda al 100%, pues quiero reflejar en las redes también eso y no centrarme solo en la discapacidad, sino en qué hay más alrededor de una discapacidad auditiva. ¿Y qué hay más alrededor de una discapacidad auditiva, Alba? Pues la vida, Elena, la creatividad, el sentirte bien, el salir y poder escuchar a la medida de lo posible, y si no lees los labios, pero sales de casa, no te Ujú. detiene eso, no te quedas encerrada, no te quedas aislada, porque sí, hay que hacer un esfuerzo muy grande, pero hay que hacerlo. Porque qué triste sería que ahora nosotras dejáramos de hacer divulgación y nos metiéramos en casa, como hizo mi madre, súper joven, que no ha salido todavía y está con 60 y pico años todavía metida en casa y cada día va a ser peor. Sí, Entonces, sí, está detrás de claro. esa discapacidad hay vida y eso es lo que tenemos que lucharlo primero nosotras por nosotras, pero que la sociedad se dé cuenta también de que Totalmente no es que no contigo. somos tontas, es que somos muy válidas. Muy, muy válida. Mira, tengo que decirte, y no lo he hablado nunca, como tú hablas de lo que es ¿cómo te digo? El referente que tú has tenido, que es tu madre con todas las circunstancias y que tú estás rompiendo total y absoluto con ello, ¿eh? Em,
Yo cuando la discapacidad llegó a mi vida y fue en un día, estaba viendo la televisión, pum, y dejé de oír, ¿no? De los dos oídos, ¿no? Pero siempre teníamos a la tía Josefina. La tía Josefina es una hermana de mi abuela Carmen, en el que ella tenía audífonos y siempre se le hablaba. Era una mujer súper sonriente, siempre, siempre, siempre. Intentaba integrarse siempre, aunque lo escuchara mejor o peor, ella hacía porque la gente la hablara, aunque fuera Josefina, luego las palabras, ¿no? Las formas. Josefina, Pera, te he dicho qué tal, qué manera, eso lo recuerdo de siempre, ¿no? Claro. Tal, de no, fulanita que ha dicho tal, ¿vale? Pues, entonces, ella venía de un pueblo perdido, pero perdidísimo, de Ciudad Real de Castilla-La Mancha, que es Aldea del Rey, que ahora mismo tendrá 1000 habitantes si llega, ¿vale? Imagínate. Madre Y la mía. buena mujer, te estoy hablando de los años 70, se fue a Madrid a vivir. Ella era costurera, tuvo 2 hijos. Sí es verdad que sus recursos económicos no eran muy allá. Ella siempre vivía, bueno, salía, entraba con unos, con otros, se relacionaba con todo el mundo, con su discapacidad. Eh, y fíjate que dentro de los recursos económicos que tenía, siendo modista, siendo tal, sus hijos saben los dos muchos idiomas, que es lo único que le pudo dar. Y gracias a eso han tirado hacia adelante, ¿no? Pero siempre la recuerdo, y claro, ahora lo dices, era como la tía Josefina, pero la tía Josefina, qué valiente una mujer con una discapacidad auditiva en aquella época en la que tú te aíslas, y ya dijo, que me voy a aislar yo, yo sigo, y mi sonrisa es la que realmente hace que yo pueda romper y entrar a más gente. Y es que todo el mundo la recordaba por su sonrisa, y ya hacía Claro. por intentar, ¿no? Qué bueno es eso. Qué Sí. bueno es eso, lo que acabas de decir. Me ha hecho el reflejo y he dicho, joder, ¿cuánto tenemos que hacer? Porque es verdad que culturalmente, pues las circunstancias son las que son. Y yo te diría que también en otras discapacidades pasa también, ¿no? Sí. Creo que por primera vez, igual que la sociedad está siendo demasiado líquida, en la que pasa de todo, no se enfrenta a nada, en la no discapacidad. En la discapacidad yo me estoy dando cuenta de que somos la sociedad no líquida, sino la sociedad fuerte de intentar romper todos esos estigmas que estaban antiguamente de que porque tienes discapacidad te aíslas y te quedas ahí como un perro en una esquina. No, todo lo contrario. Creo que estamos dando mucha visibilidad, nos estamos enfrentando a muchas cosas y queremos romper mucho. Mm. Mucho, Alba. Porque si no, al final es que nos unimos a esa sociedad líquida. Y entonces, aún teniendo lo que tenemos, estamos en una sociedad donde no se le da importancia absolutamente a nada. Imagínate en qué estado, en qué estatus estaríamos si no fuéramos una sociedad fuerte y cada día más fuerte, Totalmente. uniéndonos entre nosotras, dando visibilidad. Y encima algo muy guay que me ha llamado mucho la atención en este tiempo de divulgación que he tenido yo, es que cada una hemos dado visibilidad en el sentido que hemos podido, con las herramientas que hemos podido, y nos hemos encontrado por el camino y hemos dicho, Totalmente. mira qué inspiración esta chica, Sí, lo que está sí. haciendo, desde dónde lo está haciendo y cómo empecé yo, y a lo mejor hemos empezado casi a la par, no lo sé, pero este grupo, ¿no?, que se está creando de mujeres que estamos justo con estas condiciones también entre el sonido y el silencio, que no pertenecemos a un lado ni a un otro, encontrarnos en ese camino y ver lo que está haciendo. O sea, me alegro tanto de ver eso, que digo, Yo esto es lo que también. merece la pena, seguir cada día luchando por esto. Totalmente contigo, o sea, totalmente Mm. contigo. Y es así, ¿eh? Porque es verdad que otras discapacidades, bueno, pues ahí están y se ven, ¿no? Pero yo creo que empezamos a la par y con una reivindicación de fuerza de individualmente, ¿eh? O sea, que esto no Mm. es que nadie nos haya venido a las dos en aquel momento y nos hubiera dicho en el oído, no, tienes que hacer esto porque tal, no. Es un poco, pues, nuestra pues, reivindicación continua a decir, yo no me quiero quedar aquí, sé cómo oía, cómo oigo ahora, quiero seguir hacia adelante. Yo creo que tú te sentirías igual que yo. Yo siempre digo que soy reflejo de una Mowgli en la que Mm. no había un referente y en el que dices, oye, mira, pues puede ser que me equivoque, ¿no? Ensayo-error, 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 ensayo-error y hacia dónde, ¿no? Y la loca. Yo siempre diré que Juana la loca no es que fuera loca. A Juana la loca la encerraron porque era una tía demasiado inteligente con unos ovarios más grandes que nuestra propia cabeza, ¿no? Por decirlo de una Claro. manera. Entonces, eso da miedo, ¿no? Y qué bueno que las mujeres nos estemos, no la palabra empoderar, sino dar un paso hacia adelante intentando estar a la par que en un mundo de hombres, porque realmente es un mundo de hombres, en el que
yo no reivindico que a mí me dé más cosas que tengan los demás, no. Que tengamos la igualdad de oportunidades que tienen ellos y que estemos a la par, ¿no? Que tengan la Sí, igualdad de oportunidades para estudiar, para trabajar, para pues, sufrir lo mismo que él está sufriendo, puede sufrirlo yo a todos los niveles, ¿no? sí. Y más que una discapacidad, ¿no? Qué bueno es eso. Pues a mí, Alba, me gustaría acabar contigo con una pregunta y es, ¿qué le dirías a una chica de que ha sufrido esto, ¿vale? O que está sufriendo una pérdida de audición? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías si la tuvieras enfrente? Mira, te voy a decir una cosa que acabas de mencionar, que me ha evocado a un día que hice una obra de teatro para niños invidentes. Era un grupo de todos los que vinieron a vernos de un cole que venían de grupos de niños invidentes. Y tú has dicho, soy una Mowgli, ¿no? Has dicho eso. Vale. Pues la obra de teatro era Mowgli, el libro de la selva. Yo hacía de Mowgli, de hecho éramos 2 actores y cada actor hacía de 7 personajes distintos. Nos hablábamos entre nosotros, cambiando las voces, una pasada, porque hacer teatro es increíble. Sí, Y entonces, cuando acabé el espectáculo, me dijo el dueño del teatro, saca a los niños invidentes, sácales los títeres para que los toquen, porque ellos habían estado escuchando la obra claro. de teatro. Y cuando tocaban a Mowgli, Mowgli era pequeñito, de piel de esta como un peluche, tenía el pelo de lana moreno, así muy desbaratado. Y cuando lo estaban tocando decían, qué guapo es, mira qué piel Qué más bueno. suave. Es moreno, tiene coloretes, o sea, parecía que lo estuvieran viendo. Y entonces yo los miré, porque yo en esa época estaba mal, porque me subía a la escena y veía que no escuchaba al público y me agobiaba y decía, ¿dónde voy a acabar yo? Siendo sorda, dedicándome a esto. Y entonces ese día los miré, los escuché, lo viví esa experiencia y pensé, pero vamos a ver, si ellos tiran para adelante sin ver, yo puedo tirar para adelante sin oír y aquí cualquiera puede tirar para adelante como sea. Totalmente. Ahora, ¿nos va a costar la vida entera superar esto? Pues a lo mejor sí, pero vamos a tirar para adelante. Entonces yo a esa chica que está pasando esto le diría, busca la forma, porque la vas a tener seguro. No sé cómo, no sé cómo, porque cada una tiene la suya, pero vas a tener la forma de salir hacia adelante y recuerda siempre esos niños tocando a ese muñeco que nunca vieron, pero sí sintieron en ese momento. Qué bueno, Alba. Pues me ha encantado. Creo que nos hemos dejado muchas cosas porque a mí Sí, toda la parte del emprendimiento, mujer con discapacidad, es un tema que me encantaría volver a invitarte a este podcast y poder hablar sobre ello porque creo que es súper importante, ¿no? Dar visibilidad en este caso. Pero qué bonito y qué bueno el encontrarme contigo, Alba, el que se me sigue erizando la piel en el que tengamos, yo ¿no? también estoy Creamos tantas así. sinergias continuas, sí, sí, y en el Sí. que me haya sido reflejo de muchos años en los que pensaba que me estaba volviendo loca y Mm. realmente nuestra locura es la que ha sido nuestro motor para seguir hacia adelante. Así que Pues Alba, te mira, doy Elena, bien. yo para despedirnos, si quieres, modo redes sociales, que estamos en ello, trabajamos mucho las redes las dos, yo lo que hago es lanzar a la gente un reto, que si quieren volver a escuchar una charla nuestra o que hagamos una colaboración de algún tipo nosotras, que nos lo pongan en comentarios, que nos den ideas también si quieren de qué quieren escuchar o de qué podemos hablar y nos Correcto. retamos nosotras mismas a volvernos a ver en algún momento para hacer algo juntas, Estoy porque contigo. seguro, seguro que la gente quiere que esto siga adelante y se divulgue más. Pues así lo hacemos. Dejamos Muy ahí la bien, pregunta abierta y oye, mira, yo encantadísima. Pues Alba, un un placer tenerte besazo, aquí en el No Silencio de Elena y por muchos momentos más. Un besazo. besazo, Chao, chao, chao. chao.